Esto es Edutecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Perfecto, ahora vamos a ver un nuevo tema llamado herencia y modificador de acceso protected, que era el que nos faltaba. Primero vamos a hablar acerca de qué es la herencia. Simple y llanamente es la acción de poder crear una clase hija a partir de otra ya existente. Esta acción tiene por consecuencia que la clase hija hereda todas las características de la clase padre, siempre que sean públicas o protegidas. Privadas, esas sí no las va a poder heredar, que de hecho fue lo que hablamos en el video anterior. ¿Qué consideraciones debemos de tener para la herencia? Primeramente, esta acción tiene por consecuencia que la clase hija adquiere todas las características de la clase padre, siempre que sean públicas o protegidas, privadas no se van a poder lograr. Para que ocurra ocurre el perfecto funcionamiento de la clase hija, vamos a tener que mandar a llamar nosotros mismos el constructor del padre cuando éste aplique dentro del constructor de la clase hija. Podremos sobreescribir funcionamientos que tiene la clase base en la clase derivada. Un método con el mismo nombre y mismos argumentos puede sustituir a otra. Ese proceso se le va a llamar una redefinición. Ya vimos en temas anteriores que es la sobrecarga. Esta es la redefinición. Cuando nosotros tenemos un método llamado mi método en la clase padre y en la clase hija, volvemos a generar un nuevo método con los mismos argumentos y mismo nombre y lo sustituye, ese proceso es la redefinición o override en inglés. Y ese tema se va a ver en los siguientes videos, ¿vale? Ahora bien, hay algunos lenguajes de programación que soportan la herencia múltiple. Por ejemplo, Python, eso es de forma parcial, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema con el lenguaje de programación Python, C++, Perl, etcétera. Pero por lo regular, los lenguajes de programación orientada a objetos evitan por problemas de ambigüedad como el problema de diamante, que ahorita se los voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? El usar múltiples interfaces, este es un buen punto que si me los llego a encontrar en la calle y me dicen eso, les voy a dar el zape. En, el usar múltiples interfaces o traits en el caso de PHP, que es otra de las características, en una clase no es una herencia múltiple. Eso genera una gran confusión en Internet y tenemos que evitar pensar en eso. No es una herencia múltiple. Ya después que veamos las interfaces, vamos a ver las diferencias del por qué no es una herencia múltiple, ni siquiera una simulación, como lo llegan a llamar. Bueno, ahora bien, ¿cómo se representa esto en UML? Primeramente tenemos nuestra clase. A esta clase, la padre, la vamos a llamar clase base y las clases hijas las vamos a llamar clases derivadas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una clase padre llamada persona que tiene dos atributos, nombre y edad, string e int, y tiene un método llamado showInfo que obtiene la información por medio de un string. Cuando nosotros queremos heredar, nosotros lo vamos a hacer con una flecha hacia la clase base. En este caso, student puede heredar de la clase persona y obtiene todos los atributos y características. Recuerden que cuando es privado no vamos a poder obtener esos atributos o características. En este caso, ni name ni age lo va a poder obtener student, pero sin en cambio, este sí va a poder ser heredable a student. Entonces, student al final va a tener su método getScore, va a tener el método del padre showInfo, va a tener un cardex, un ID y un array de subjects. En el caso de un profesor, de igual manera, no va a tener acceso profesor al atributo name, al atributo age, pero sí va a poder tener acceso al método showInfo, ¿vale? Estuve tratando de analizar de qué forma podríamos ver la programación orientada a objeto con la herencia y la más fácil que se me había ocurrido es verla como teoría de conjuntos. Si ustedes tienen una clase base, esa clase base tiene, imagínense, todos los atributos y los métodos simbolizan este círculo.
Si ustedes tienen una clase derivada, tienen aquí la clase padre y tienen la clase padre y tienen la clase hija. Si ustedes lo ven aquí en el video, si se dan cuenta, la clase padre tiene ciertas características, la clase hija también, y todo lo que tenga la clase hija puede sobreescribir a la clase padre. Si se dan cuenta, lo que abarca el círculo pequeño no lo pueden ustedes ver. Pero, a diferencia de como lo estoy mostrando aquí, lo deberíamos de ver en 3D, de esta manera, en el cual sí, efectivamente nosotros podemos sobreescribir algunos atributos o características, pero podemos nosotros acceder al padre o podemos acceder al hijo. Eso se los voy a mostrar en el programa de ejemplo. Nosotros podemos acceder a esa, aunque nosotros hagamos una redefinición, podemos acceder a las características del padre o a las características del hijo sin ningún problema. ¿Vale? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el problema de diamante? Básicamente el problema de diamante son problemas de ambigüedad. ¿Qué es lo que va a hacer el compilador en tiempo de ejecución para poderlo resolver? Imaginemos que tenemos igual la clase persona con el name, age y show info, por ejemplo. Aquí tenemos el método show info, lo tiene student y también este lo tiene professor. También tiene los atributos name y age y tiene los atributos name y age. Pero, ¿cuál es el problema? Si nosotros creáramos una clase llamada student professor y hereda de student y hereda de professor, la pregunta para el compilador es, si yo quiero acceder a show info, ¿a qué show info me estoy refiriendo? ¿Al del student o al del professor? Como los dos están heredando de una misma clase base y al final las estás volviendo a hacer a que converjan, provoca un error de ambigüedad porque no puedes saber a cuál te estás refiriendo, student o te estás refiriendo a professor. Esto lo resuelve Python, por ejemplo, borrando las características de una clase y depende del orden en el cual lo estás estipulando, él lo va sobreescribiendo. Eso lo vamos a ver en el tema de Python, que es el único que lo cuenta. Tanto Java como PHP no tienen herencia múltiple. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo para los diferentes lenguajes de programación que estamos manejando en esta serie. Y tenemos tres clases. Número uno, tenemos una clase llamada degree. Esa clase es el grado en el cual solamente vamos a tener un string. Vamos a tener su constructor y vamos a tener un getDegree, ¿vale? Y en professor vamos a tener tres atributos, un nombre, una edad y un grado. Para el nombre y para la edad lo vamos a tener de tipo private y el otro es protected. Recuerden de que la almohadilla o el char es protegido. También vamos a tener un constructor llamado professor, un método llamado getInfo, getName y getAge para poder obtener la información porque recuerden que es privada. En teoría lo vamos a ver eso, no podemos acceder a ella desde la clase hija y vamos a tener un profesor que también puede ser un investigador. Él va a tener un tópico que investigar, un tema que investigar y va a tener un salario, ¿vale? Vamos a tener su constructor, vamos a ver de qué forma podemos mandar a llamar en buen orden los constructores. Vamos a tener un método llamado setDegree, un método setSalary y un método getAllInfo que va a mandar a llamar a la información del profesor, a la propia información y con eso vamos a poder ver de qué forma interactuar con esta parte de la herencia. Y pequeños tricks que vamos a hacer en el momento para que podamos ver cómo funciona la parte de el traslape que les comentaba cuando tienes una clase hija, una clase padre y quisieras acceder a los métodos de la clase padre, aunque ya los esté sobreescribiendo. Y esto sería todo. Ahora vamos a pasarnos a la parte de la programación en cada uno de los lenguajes. Hasta luego. Perfecto. Ahora vamos a ver de qué forma poder generar este diagrama de clases que tenemos aquí con el lenguaje de programación PHP. Primero vamos a ver las partes de nuestro diagrama. Primeramente tenemos una clase llamada professor. Esa clase tiene tres propiedades. Una es un nombre de tipo string, privada, su edad de tipo privada
y protegida un degree. Para eso está usando, por eso se tiene esta relación, una clase llamada degree, donde tiene un string degree de forma privada y como métodos tiene el constructor y un getDegree para poder obtener la información. Del lado de profesor, sus propiedades tenemos a profesor, que obtiene el nombre, la edad y el degree. La información de tipo pública las dos, al igual que en degree. Y protegidas tenemos getName de tipo string y getAge, que va a entregar un entero. Ahora bien, después vamos a tener una clase llamada researchProfessor, el cual va a heredar todas las características de profesor. Recordemos que solamente va a poder heredar la información protegida y la información pública. Y aparte, él tendrá un tópico, el cual va a hacer la investigación, y un salario. Y para su constructor vamos a tener un nombre, una edad, un degree, el tópico que va a investigar y el salario. Vamos a poder setear el degree, vamos a poder setear el salario, que es de tipo flotante, y por último vamos a obtener toda la información. Este all info va a obtener la información también a su vez de profesor y también va a obtener a su vez la información de getDegree, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a empezar a atacar? Recordemos que tenemos nuestra carpeta en src. Vamos a crear una carpeta llamada people. En esa carpeta llamada people vamos a crear primero un archivo llamado degree. Degree.php. Perfecto. Si se dan cuenta, tenemos una propiedad privada, que es degree. Tenemos su constructor, que va a obtener el degree, es un string. Y también vamos a obtener el degree, que sea de tipo string. Básicamente lo mismo que nos estipula el diagrama, si se dan cuenta. Ahora bien, vamos a crear profesor. Profesor va a estar un poco más interesante. Aquí no es tanto de cómo generemos las clases ni eso, sino que les quiero mostrar cuál es la diferencia de los métodos de acceso, ¿vale? Entonces vamos a crear el siguiente, professor.php. Y en professor vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener obviamente el namespace al igual que degree de project people. Vamos a tener una clase llamada profesor, donde vamos a tener 3 propiedades, 2 privadas y una protegida, con la palabra clave protected. Aquí está, 2 privadas y una protegida protected. Ahora bien, el constructor va a recibir el nombre de tipo string, la edad de tipo int y el degree va a ser una clase de tipo degree. Nosotros podríamos haber hecho un use y obtener el degree, pero recordemos de que no es necesario si nosotros nos ubicamos en el mismo namespace. Como estamos en el mismo namespace, es decir, en la misma carpeta, no es necesario importarlo, ¿vale? Ahora bien, el constructor, pues solamente le estamos seteando los valores. El getInfo va a regresar un string. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decir el nombre, va a decir la edad y va a decir el degree. Pero ¿cómo obtenemos el degree? Con thisDegree, dentro del objeto tenemos un método llamado getDegree. Y con eso ya podemos obtener la información del degree. Luego vamos a tener una función protegida, esta es pública, una función protegida que se va a llamar getName de tipo string y una función protegida, un método protegido que se llame getAge y es de tipo int, ¿vale? Ahora vamos a ver después esas modificaciones. Y ahora por último vamos a ver researchProfessor. Veamos lo siguiente. researchProfessor.php.
Perfecto. Y esta es la información. ¿Cómo lo podemos hacer en PHP? Con la palabra clave extends. Tenemos nuestra clase que extiende la funcionalidad de profesor y va a tener un tópico que es de tipo private, aquí ya lo estamos colocando como private, y el salario de tipo private, de la misma forma. Ahora bien, cuando nosotros generamos una herencia, primero lo que se hace en memoria es que se obtiene la información, en este caso de profesor, tenemos que setear su información de su constructor para que genere ese objeto y después vamos a generar nuestro objeto. Recuerden cuando yo les enseñé con los circulitos por medio de, ay, se me olvidó el nombre, por medio de teoría de conjuntos, en el cual nosotros podemos visualizarlo como tenemos un objeto y ese objeto se compone de otro objeto mucho más grande, ¿vale? Y esta es la forma en la que se puede ver. ¿Cómo podemos acceder a todos los elementos del padre que no sean privados? Se hace con la palabra reservada parent, ¿vale? Entonces así nosotros mandamos a llamar a su método constructor. Vean, automáticamente está mandando a llamar al constructor, que es el nombre, la edad y el grado. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, en nuestro constructor, inicializamos el constructor del padre y posteriormente seguimos con nuestra ejecución. En este caso, pues vamos a setear el nombre, la edad y el grado. Y después, ahora sí seteamos el tópico y el salario. Para este punto, nosotros no podemos acceder. Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí el de name, por ejemplo. Si tuviéramos un método llamado private function hola, por ejemplo, ahí está, y return, vamos a hacer un eco. Si hacemos un eco, hola mundo. Perfecto. Y nosotros quisiéramos utilizarlo aquí. This, hola. Automáticamente vean lo que dice. Undefined method hola. ¿Eso qué quiere decir? Que el intérprete de PHP entiende que sí, ok, sin ningún problema, tú tienes un profesor, pero ese profesor no puedes tú acceder a la información privada de este. Si yo lo pongo como protected, vean lo que ocurre. Automáticamente yo pude acceder a la información del profesor, pero a diferencia de esto yo lo puedo usar dentro de mi clase, pero si quisieran usarlo afuera cuando ya generen el objeto no va a poder ser accesible. Hacia afuera los dos se comportan como privados, pero por dentro se refiere en cuanto a la herencia, afecta a la herencia, ¿vale? Esa es la única diferencia. Es por eso que tenía que tocar este tema hasta la herencia de, los modificadores de acceso protegidos, ¿vale? Entonces no está tan complicado. Ahora bien, para el set degree, pues solamente lo único que hacemos es obtener el degree y lo seteamos, el set salary y lo seteamos sin ningún problema. Para obtener la información, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Ok? Como no puedo acceder yo directamente a la información del nombre y la edad, por ejemplo, pues sin ningún problema puedo utilizar el getInfo de él y puedo concatenarle la información que me falta. Entonces aquí tengo el getInfo, si se dan cuenta. ¿Por qué lo hago con this? Porque puedo acceder automáticamente, como es protegido, puedo acceder a la información, que aquí está. De hecho es público. Entonces sin ningún problema yo lo heredo y es como si estuviera en Research Professor todos esos métodos, ¿vale? Y aquí tengo el getInfo. Después, ¿qué es lo que me falta? El tópico y me falta el salario, ¿vale? Y eso sería todo. No tendremos que hacer gran cosa. Lo único que nos falta es la parte del index,
y les propongo el siguiente index. Aquí está, perfecto. En este index lo único que hacemos es obtener el degree, obtener el research professor cuando hacemos el use, porque no estamos en el mismo namespace, recuerden, y seteamos el degree, pues ¿sabes qué? El degree es Computer Systems Engineer. Y el researcher, el investigador, va a ser este objeto, va a ser José Jorge Velázquez Vega, se me ocurrió, tiene 21 años, tiene este degree, y el tema que va a investigar son computadoras híbridas, y le pagan 20,000 pesos, dólares, ustedes pónganle la etiqueta. Y automáticamente puedo obtener yo esta información. ¿Cómo puede ser accesible? Porque sin ningún problema lo pongo de tipo público. Si yo lo pusiera protected, vean lo que sucede. ¿Sí? Ya no puede ser accesible. Hacia afuera no pueden utilizar esos métodos y hacia adentro sí pueden ser heredables. ¿Vale? Esa es la única diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Ya tengo aquí corriendo el background para que sea más rápido. Code. Y vean lo que sucede. Clear. PHP index. Y lo que me faltaba nada más era hacer el composer install -o y con eso ya generamos el archivo, la carpeta vendor. Acuérdense que siempre deben de generarlo. Clear. Ahí está, ya está generado. Y listo, aquí está. Nombre José Jorge Velázquez Vega. La edad es de 21. El degree es Computer Systems Engineer. El topic es Hybrid Computers. Y el salario es 20,000, ¿vale? Y con esto podemos mostrar la herencia. Un punto muy importante que se va a tocar en el tema de Python es que a diferencia de Python, el lenguaje PHP y el lenguaje de Java no tienen herencia múltiple. No se vayan a confundir que las interfaces son herencia múltiple, porque les voy a dar una cachetada si los llego a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos el tema de las interfaces solamente es que nosotros digamos el nombre, que entrega y que recibe. Y no tiene carnita de información. En este caso, pues sí, nosotros le estamos inyectando información. El otro solamente son las firmas de los métodos. Es por eso que no estás haciendo herencia. Puedes poner diferentes, aunque tengan la misma firma, pueden tener diferentes comportamientos. Eso no es lo correcto. En otros temas, a mí no me gusta mucho abordar ese tema para poder verlo en este video. Lo pueden ver en otros lugares. En PHP hay un punto que se utiliza que se llaman traits. Básicamente, ¿qué es un trait? Un trait es que tú generas una pieza de código, una función, generas una clase, generas un método, generas cierto pedazo de código y esos pedazos de código en tiempo de ejecución los inyectas. No son como tal la programación orientada a objetos, por eso queda fuera del ámbito de este video y de todo este curso el ver traits. Así es como en PHP tratan de simular la herencia, pero como tal no es una herencia, solamente es una particularidad del lenguaje. En el caso de Python, sí se tiene la herencia múltiple, tiene algunas ventajas y desventajas. En el caso de PHP no se puede hacer. ¿A qué me refiero con que no se puede hacer? No puedo yo poner profesor y vengo de persona, por ejemplo. Solamente puedo utilizar profesor, puedo utilizar la clase perro, la clase tal, pero solamente puedo hacer una sola clase a la vez, ¿vale? Si yo quisiera utilizar otra clase, lo que tendría que hacer es crear otra clase y esa clase que herede de researcher professor. Y así va aglutinando la información.
En temas más avanzados vamos a ver la parte de redefinición. La redefinición aplica para estos casos en particular cuando es la herencia. ¿A qué se refiere básicamente la redefinición? Tú tienes una firma de un método, mismas cosas que recibe, mismo nombre y misma cosa que entrega, pero al momento que tú heredas, tú puedes sin ningún problema decir, ¿sabes qué? Yo no quiero usar lo de mi padre, yo quiero usar lo mío, y automáticamente sobrescribes, por eso se llama override o redefinición. Automáticamente yo borro lo que hace mi padre y modifico ese comportamiento aunque tenga el mismo nombre y tiene otro comportamiento totalmente diferente. No es muy aconsejable, es parte de la programación orientada a objetos, pero eso ya se verá en temas mucho más futuros, que son los principios SOLID. Ahí es a donde nos aconsejan utilizar el override, pero es importante que ustedes lo conozcan. ¿Vale? Y esto sería todo del video. Si se dan cuenta es muy sencillo esta parte. Solamente tienen que tomar en cuenta esta parte del parent. Recuerden que el parent solamente puede acceder a los constructores y a cualquier miembro que sea público o privado de la clase padre. ¿Vale? Entonces para que no se me vayan a complicar en ese lado. Y sería todo por este video. Y recuerden, cualquier cosa, darle la campanita, pongan sus comentarios si tienen alguna duda y con gusto lo checamos. Y recuerden, happy coding. Hasta luego.